Hay personajes que desaparecen, y hay personajes que el mundo entero está esperando que vuelvan. En 2004, Eiichiro Oda mandó a un personaje a la luna, literalmente. Y desde entonces, 20 años han pasado, y el mundo entero pregunta, ¿cuándo va a volver en él? Pero ahora, parece que tenemos una respuesta, y es mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Antes de hablar sobre el regreso, necesitamos recordar quién es este personaje, porque en él no es cualquier villano de arco. En él es el autoproclamado dios de Skypiea, un hombre que comió la fruta Goro Goro no Mi, la fruta del trueno, y que literalmente se volvía intocable para cualquier oponente común. Poseía el mantra, el equivalente al haki de la observación, en un nivel absurdamente alto. Podía escuchar cada conversación, cada movimiento, en toda la extensión de Skypiea simultáneamente. Era básicamente omnisciente dentro de ese arco. Y aún así, fue derrotado por Luffy. No porque Luffy fuera más fuerte, sino porque Luffy, al ser de goma, simplemente era inmune a su poder. Ese enfrentamiento tiene una frase que lo define todo. Un humano que se creía Dios contra un Dios que se creía humano. En su momento, parecía solo una ironía narrativa. Hoy, esa frase tiene un peso completamente diferente. Después de ser derrotado, en él parte hacia la luna dentro de su arca Maxim. Estaba en busca de lo que llamaba Fairyverse, la tierra infinita que creía que existía más allá del cielo. Y llegó. En la luna, en él encuentra una ciudad subterránea llamada Berka, el mismo nombre de su tierra natal. ¿Coincidencia? En One Piece, jamás. Berka es una ciudad antigua, una civilización olvidada, habitada por seres alados, los ancestros de los Birkans, Skypians y Shandians, una raza que algún día vivió en la luna, bajó a la tierra y dejó atrás una tecnología imposible. En él encuentra autómatas, robots, dormidos en esa ciudad, y hace lo que cualquier dios haría. Les pasa electricidad, y despiertan. En cuestión de portadas, en él despierta a un ejército entero de autómatas, descubre la historia de esa civilización y se convierte en el rey de la luna. Literalmente. La historia de portada de Enel comienza en el capítulo 428. Y es la historia de portada más larga, más densa y más cargada de información de todo el manga. Oda no hizo esto por accidente. Aquí comienza la parte que te va a dejar con la boca abierta si no le habías prestado atención antes. La historia de portada de Enel termina de presentar estos elementos alrededor del capítulo 433. ¿Y sabes qué pasa en el capítulo 433? Vegapunk es mencionado por primera vez en One Piece. No es coincidencia. Oda estaba plantando una semilla. El creador de los autómatas que fueron enviados a la luna era un científico llamado Profesor Tsukimi. Y Tsukimi era de la isla Karakuri, la misma isla natal de Vegapunk. En el arco de Egghead, vemos autómatas, pacifistas, serafines, tecnología avanzadísima. Y parte de esa tecnología tiene raíces directas en la civilización lunar que Enel encontró. En la luna existe un sol artificial, una fuente de energía creada por esa antigua civilización. Y ese sol puede ser el origen de la Mother Flame, la energía usada por Vegapunk y después por el primer mundo, para destruir reinos enteros. Esto significa algo gravísimo. Enel está sentado encima del secreto de energía más peligroso de la historia del mundo de One Piece, y nadie lo sabe, excepto él. En el capítulo 1138, Franky encuentra un mural gigante en el árbol del tesoro Adán en Elbaf. Ese mural representa los tres mundos, y dentro de él hay detalles que la comunidad tardó un tiempo en notar. Una representación de la luna con cráteres, una nave disparando un rayo, extremadamente similar al Arca Maxim, y una referencia a un sol artificial. Oda está conectando puntos que estuvieron separados durante décadas. La civilización lunar, la tecnología ancestral,
el arma ancestral Urano. Y en el centro de todo eso, Enel, un hombre que pasó años en la Luna, que reactivó la tecnología de esa civilización, que ahora comanda un ejército de autómatas con un conocimiento que ningún ser humano vivo posee. Pero, ¿dónde va a aparecer Enel? ¿Por qué tanta gente señala a Elbaf como el escenario de su regreso? Existen 3 razones principales, y cada una de ellas por sí sola ya sería convincente. Juntas, son irresistibles. La primera es geográfica. Berka está al sureste de Skypiea. Gamfall, el antiguo rey de Skypiea, menciona otra entrada a las Islas del Cielo en la cima del Alto Oeste, que correspondería geográficamente a la región de Elbaf. Y el árbol Adán alcanza las nubes, literalmente. Elbaf es un puente natural entre el mar azul y el cielo. Si en él va a bajar de la luna a la Tierra, Elbaf es el punto de aterrizaje más lógico que existe. La segunda razón es temática. Elbaf está construido sobre mitología nórdica, Ragnarok, Yggdrasil, que vendría a ser el propio árbol Adán, dioses, truenos, batallas épicas, y ahí te detienes y piensas, en él, un hombre que se autoproclama Dios, que usa ataques con nombres de deidades. Su ataque más poderoso se llama Thor, que controla rayos. En la mitología nórdica, Thor es el dios de los rayos. Oda no va a desperdiciar la oportunidad de poner al hombre que se llama Dios y usa poderes de Thor, en un arco basado en mitología nórdica donde Thor existe. Eso sería un desperdicio narrativo imperdonable. Y Oda no despilfarra. La tercera razón involucra a un personaje que la mayoría de la gente olvidó. Uruj, de la peor generación. Uruj es de una isla celestial, probablemente Birka, la misma tierra natal de Enel. Existe una teoría fuerte de que era el 5º sacerdote de Enel antes de ser expulsado o huir. Su apodo, el monje loco, encaja perfectamente con la estética religiosa y caótica de Enel. Y la última vez que vimos a Uruj, estaba en las nubes, observando cómo caía Kaido. En las nubes, solo, esperando algo. Uruj todavía no ha tenido un papel relevante en el manga. Es de la peor generación. Todos en la peor generación tuvieron su momento. Menos él. El regreso de Enel puede ser exactamente el momento de Uruj. Ahora vamos a hablar de lo que puede haber sido la confirmación más directa que Oda ha dado sobre el tema. En el SBS del volumen 113, publicado a finales de 2024, un lector preguntó si los personajes de las historias de portada nunca vuelven a la trama principal. Oda respondió listando historia por historia. Y fue señalando, este volvió, este volvió, este volvió. Boogie volvió, ahora lidera la Cross Guild. Kobe volvió. Papel central en el mundo marino. Jinbe volvió. Se unió a los sombreros de paja. Rob Lucci volvió. Con la CP0. Caribou volvió. Reapareció con barba negra. Y entonces Oda llega a Enel. Y la respuesta implícita es, este todavía no. Pero el contexto de la respuesta, la forma en que Oda construyó la lista, deja claro. Enel es la pieza que falta. El único gran nombre de las historias de portada que aún no ha regresado. Oda estaba diciendo, entre líneas, no me olvidé. Está llegando. Pero lo que haría verdaderamente grandioso el regreso de Enel no es solo el poder. Es lo que representa narrativamente. En Skypiea, el conflicto entre Enel y Luffy era un humano que se creía Dios contra un Dios que se creía humano. En ese momento, era ironía. Hoy, con lo que sabemos sobre la fruta Nika, esa frase tiene un peso completamente diferente. Luffy es el Joy Boy, el dios del sol. Nika, el libertador del mundo. En él cree genuinamente con toda la convicción de su alma que él es Dios. Y Luffy, que nunca quiso ser llamado Dios, que solo quiere ser el rey de los piratas, es reconocido como deidad por el propio mundo.
Un reencuentro entre ellos no sería solo una batalla de poderes, sería un choque de identidades, de filosofías. Enel que busca imponer su divinidad sobre todos, Luffy que carga una divinidad sin siquiera darse cuenta y que libera a las personas con su simple existencia. Eso es narrativa de alto nivel. Y Oda dejó ese hilo sin cerrar hace 20 años. ¿Y el poder? Porque mucha gente argumenta, Luffy ahora está en un nivel absurdo. ¿En él sería relevante? En Skypiea, en él ya era absurdamente poderoso para el estándar de ese momento de la historia. Su mantra era de nivel élite. Su fruta es considerada una de las más fuertes del juego, y dominaba su potencial casi por completo. Pero había una brecha enorme. En él no tenía haki. El mantra es una forma de haki de la observación, pero sin haki de la armadura. Era vulnerable a cualquier oponente físico suficientemente fuerte. Ahora imagina lo siguiente. En él pasó años, quizás décadas, en la luna, meditando, entrenando, con todo el tiempo del mundo y ningún oponente a su altura. Un hombre obsesionado con la perfección y la divinidad. Es casi imposible que no haya desarrollado haki de la armadura. Y dado el nivel de conciencia que ya demostraba, el haki del rey también está sobre la mesa. El Enel que va a volver no es el Enel derrotado por un chico de goma en Skypiea. Es un ser que pasó años convirtiéndose exactamente en lo que siempre creyó ser. Un dios. ¿Por qué volvería Enel? ¿Qué lo traería de regreso a la Tierra? Dos motivaciones principales. La primera, el sol artificial. Si Enel descubrió que la energía de la luna está siendo usada o destruida por el primer mundo o por fuerzas externas, puede verlo como una profanación de su dominio sagrado. La misión de un dios es proteger lo que es suyo. La segunda, el ego. Ya en Skypiea, cuando Nami menciona que existe un rey de los mares, Enel demuestra una incomodidad visible. Un dios no acepta a otro rey por encima de él. Ahora imagina a Enel en la luna, escuchando, con su mantra absurdo que probablemente alcanza distancias inimaginables, que un hombre llamado Monkey D. Luffy está siendo reconocido como el dios del sol, como Joy Boy, como Nika, el mismo hombre que lo derribó, con un ejército de autómatas, tecnología ancestral y un poder que nunca dejó de crecer. Enel no se quedaría quieto. Entonces vamos a atar todos los cabos. Oda plantó la semilla de Enel en 2004. Creó la historia de portada más rica del manga. La conectó con Vegapunk, con la Mother Flame, con el mural de Elbaf. Posicionó a Uruj en las nubes sin explicación. Creó un arco en Elbaf basado en mitología nórdica. El territorio temático perfecto para un hombre que se llama Dios y usa poderes de Thor. Y en el SBS del volumen 113, a finales de 2024, señaló: todos los personajes de las historias de portada volvieron, menos uno. Enel está llegando, y cuando llegue, no va a ser una aparición cualquiera. Va a ser el enfrentamiento que Oda guardó durante 2 décadas. De un lado, Monkey D. Luffy, Joy Boy, el dios del sol, el hombre que libera. Del otro, Enel, el autoproclamado dios, el rey de la luna, el hombre que domina, el falso dios, contra el verdadero dios. En One Piece, hasta las historias de portada tienen un final épico.